Bueno, una semana de verdad con noticias a cada instante. Buscar la calma en estos días es difícil. Y para analizar todo lo que está ocurriendo, nada más y nada menos que don Daniel Pou Suazo, porque cuando se habla de seguridad, cuando se habla de policía, también cuando se miente y se manipula, es necesario tener el enfoque sensato y experto de Daniel Pou. Tenemos que iniciar con una muy buena noticia y es que Luguelín tiene oro, nos da oro y en estos momentos también es bueno decir cosas buenas. Bueno decir cosas buenas. Luguelín, mira, fue una proeza. Yo no sé si tú entiendes mucho de esos asuntos de deportes, Daniel Pou Suazo, pero basta ver esas imágenes y yo pienso que uno se siente orgulloso y satisfecho de el esfuerzo de jóvenes sin más recursos que el deseo de ser. Y la voluntad. Y la voluntad. Parabienes para Luguelín. Primera medalla de oro sí. para República Dominicana en esta jornada. Y por lo visto, en el tramo que quedan, donde otras disciplinas deportivas tienen muy buena perspectiva, es posible que se alcancen otras preseas. Después tenemos que hacer un Metrópolis con expertos y expertas para que nos analicen el caso de Félix Sánchez versus el caso de Luguelín, aunque son diferentes, pero Félix parece que ya cumplió un ciclo, pero Luguelín tiene mucho todavía para darnos. Lo que pasa es que las variedades del atletismo son para gente muy joven. En el atletismo ya después de los 30 años en determinadas disciplinas no hay muchas posibilidades de crecimiento. Entonces, eso es uno de los temas fundamentales. Yo digo 30 años, no sé cómo estarán los estándares internacionales, pero ese es un deporte, un área que es muy intensa, pero la vida útil de la carrera de los deportes de atletismo no es muy prolongada. Tú sabes que eso lo discutíamos en el programa matutino alternativo con los expertos en deporte y hablaban de la diferencia en cada disciplina deportiva de las edades, lo que importan las edades en cada disciplina deportiva. Nosotros tenemos un caso que puede ser que tiene que evaluarse, que es el del tenista Víctor Estrella, porque él después de la treintena es que ha descollado. Y a esa edad se retiran muchos tenistas. Sí. Sin embargo, él ahora es que está logrando una posición importante. Sí, lo que pasa es que ese es el elemento tardío del subdesarrollo. O sea, es inevitable. Un tenista que emerge en las canchas con perspectiva de ser profesional a los 15 años, ya a los 30 tiene todos los tendones desgarrados. O sea, ya prácticamente es una persona que no tiene más posibilidad de cirugía y de enmendar ese tipo de situaciones, pero cuando usted empieza tarde, pues se le prolonga la vida útil. Hay una idea, y ahí yo me imagino que sabes, quizás en béisbol no importa tanto la edad, porque exige menos, ¿tú crees? No, fíjate a ver, en béisbol un jugador de 22 años es un muchacho. En otros de 40 años. Sí, claro, en atletismo es la edad óptima, en béisbol es un muchacho. Primero porque en béisbol el jugador tiene que haber tenido un trayecto bastante largo para llegar a las grandes ligas, tiene que tener unos entrenamientos que van cambiando en la medida en que se mueve de una liga a otra. O sea, el béisbol es bastante denso y todavía tú te encuentras jugadores de más de 40 años que tienen papeles estelares en las grandes ligas. Sí. Entonces, es más prolongado también, indiscutiblemente. Y no exige como el básquet, por ejemplo, que ese corazón tiene que estar funcionando. Claro, es que es un deporte muy rápido. O sea, una de las diferencias entre, por ejemplo, tú coges un gimnasta, la vida útil de un gimnasta es breve. Así como es la caída sublime del gimnasta que atraviesa fugazmente el aire, así mismo es
la carrera del gimnasta. Un gimnasta ya a los 30 años está sentado en su casa. Claro. E incluso las exigencias físicas, los gimnastas y las gimnastas no son altos, tienen que ser pequeños para tener mira, el arquetipo del gimnasta para mí en términos físicos son los rumanos. Yo fui de la preselección de Gimnasia Nacional, tengo experiencia en el caso, de la primera preselección para los 12 Juegos Centroamericanos del Caribe. Tú tomabas un gimnasta norteamericano y aquel individuo era una mole de músculos, movimientos muy angulares todos, muy robóticos, y de una fortaleza extrema. Y cuando caía, temblaba la losa del piso donde él caía. Tú tomabas, por ejemplo, como Livium, que estuvo aquí muchos años, incluso dejó una familia en República Dominicana, era rumano. Livium era una pluma de 125 libras. Se te perdía la vista viendo a Livium hacer un Rudolph con un doble salto mortal. Y caía al suelo, parecía un ángel. Estilos totalmente diferentes. Bueno, Yamilé es una joven que ha estado con nosotros aquí en Metrópolis, buenísima, y debe tener 5 pies. Sí, sí, sí. Y claro que es maciza, pero es ágil. Hay que recordar, quizás tú eres demasiado joven para recordar aquellos momentos a gimnastas que fueron gloria en nuestro país, que practicaron sin cinturón de seguridad. Yo me acuerdo cuando hacían en la barra saltos mortales. No, aquí no había cinturón de seguridad. Si tú te caías, te desnucaba y te mataba. Pero acuérdate que Yamilé practicaba encima de colchones. De colchones. Y cuando la llevaron al gimnasio de París, el rendimiento fue 20 veces mayor. Claro. Porque era en un lugar profesional. Profesional con protección. Exactamente. Pero tú Gimnastas suicidas. Yo te hablo de Nerolisa Reyes. Claro. O sea, estamos hablando de hace tiempo que no hablo con ella. Ya es una señora, Nerolisa Reyes, fue una atleta destacada en los 12, en los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe. Iba a decir en los 12 años de Balaguer, porque los 12 Juegos se celebraron en los 12 años, y como todo lo hacía Balaguer, de las cosas que no le importaban, improvisó toda aquella competición en que República Dominicana participó. Ese es Yamilé. Sí. Sí, mira, y ahora que tú dices durante los 12 años, y la semana pasada analizábamos parte de los gobiernos de Balaguer a propósito de los 13 años de su muerte, es que tenía paradojas ese régimen. Tampoco. ¿Sí? Tampoco. Yo esperaba que fueran siquiera 30 años. No, entonces había paradojas porque esos 12 juegos se celebraron a todo dar. Huiche García Saleta fue el precursor. El precursor. Definitivamente. Los equipos dominicanos, la única medalla de plata que se ganó, única medalla de oro que se ganó en esos juegos, yo era juez de primera categoría en la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas, y la ganó una persona olvidada que aquí jamás se ha mencionado, el petromacorizano Amaury Cordero, que le ganó a Ismael Guanche de Cuba. Levantaron el mismo peso, pero Ismael Guanche... ¿De cuántas libras tú hablas? Era de la categoría de levantadores, creo, de las 162 libras. Categoría media, no recuerdo cómo era la clasificación de la época, tengo muy mala memoria para esas cosas, pero le ganó a uno de los campeones cubanos, le ganó en puntuación porque a Amaury Cordero pesaba creo que 2,5 libras menos que él, levantaron el mismo peso, entonces la proporción era mayor para Amaury Cordero. Y yo era el anotador oficial de Lord Oscar Stay en esa competición, que era el presidente de la Federación Mundial de Levantamiento de Pesas. Hay cuentos que contar, y a propósito de deportes... Escúchame, yo era un muchachito de 18 años. A propósito de deportes y de arte, no podemos dejar de mencionar la conmemoración y la fiesta en Puerto Plata a propósito del centenario de esa gloria de la composición de la música dominicana, que es Juan Lócuar. Se celebró con una tarja, el deberizamiento de una tarja en la Poza del Castillo, y con un concierto que podríamos reproducirlo después, la semana próxima, sinfónico, con unos arreglos del maestro Solano,
y aquello fue de verdad una experiencia extraordinaria en Puerto Plata. 100 años de Juan Lócuar. Mira. Yo tuve la oportunidad de una noche cuando don Eliseo Marchés, el dueño del Che Bandoneón, Claro. tenía el lugar en la Padre Villini, no, mentira, sí, en el Callejón de los Curas y en la plazoleta de atrás de la catedral. Una noche él llevó a don Juan Lócuar. Yo recuerdo que yo tenía un apartamento cerca de ahí, bajé a sentarme y don Juan Lócuar le gustaba mucho el vino. Es un personaje increíble y empezó a cantar. Un grupo de los que estábamos, de hecho había venido gente del Cibao, éramos no más de 15 personas. Y bueno, ya había terminado el concierto, pero nosotros auspiciamos los vinos para que él siguiera cantando. Y aquello fue una experiencia increíble. Y tú mencionas ese lugar así como restándole importancia, pero la verdad que antes había, y no me gusta decir ese antes porque vamos a parecer muy viejos. Nostálgicos. Pero esos lugares entrañables que tenía esa zona. Sí. De verdad, Eliseo Marchés, que heredó el bandoneón de Ángel Bussi. Exactamente. Y tocaba un tango arrabalero con un aire porteño inigualable. Mira, ese grande entre los grandes. Definitivamente. Don Juan Lócuar. Uno de los compositores que más composiciones le vendió por centavos a la RCA para llevar a la gloria a grupos populares como el grupo Los Panchos. Exactamente. ¿Lo ves? Que yo sé un poquito. Qué dilema tan grande se presenta en mi vida. Y tú sí. preguntas en México, en Puerto Rico, en Cuba, y pocos saben que ese dilema es de aquí. Sí. Una persona le preguntó en aquella noche de huelga y tragos, un señor del Cibao, un cibaeño muy ancestral que vino a ver a Juan Lócuar, le profesaba un afecto increíble y le dijo sobre, cuando él cantó esa canción, Dilema, le dijo, don Juan, ¿y esa mujer vive? Y don Juan le contestó con su voz ya casi apagada, le dijo, no, pero vive. Genial. Era genial, genial. Y ahora que dices esa voz, era el mago de la media voz. El mago de la media voz. Lo bautizaron así en Puerto Rico. Qué buena esta introducción y tenemos que compartir una noticia de verdad, una información luctuosa que sé que te conmueve como a mí y como a todo el grupo de comunicadores, de periodistas, de amigos y amigas que conocieron a Roberto Lebrón. Algunos les sorprendió la noticia, otros auguraban debido a una enfermedad que fue catastrófica. Y quizás, y ya no vale la pena el decir que pudo o no pudo, quizás no detectada a tiempo, porque a veces la ciencia puede ayudar muchísimo, pero se fue Roberto Lebrón, un amigo de muchos y de muchas, una persona muy apreciada en el medio. Roberto y yo, aparte de que muchas veces participé en programas donde él participaba, teníamos diferencias, pero las dirimíamos de la mejor manera posible. Un ser humano increíble, no lo digo ahora porque está muerto, aparte de que por la mañana, por la cuenta de Twitter, que él era muy activo en Twitter, él y yo intercambiábamos artículos, informaciones y puntos de vista. Es un hombre que se tomó muy en serio las responsabilidades que le tocó en la vida, indiscutiblemente, una muy buena persona. Solo nos queda, pues, confortar a sus familiares, esposa, hijos, etcétera, que deben estar pasando por un muy mal momento con esta ida de destiempo, se podría decir, de Roberto, que era un hombre joven, dinámico y que mantuvo un espíritu positivo hasta el último momento. Y fíjate qué características que muchos hemos coincidido en destacar de Roberto Lebrón, y precisamente en momentos difíciles con el problema dominico-haitiano y los encuentros y cómo a veces hay que omitir ese tema entre amigos, conocidos. Roberto es recordado porque precisamente respetaba las opiniones contrarias. Discutía, naturalmente. Discutía, pero nunca se pasaba de las rayas. O sea, él entendía que usted tenía derecho a discrepar y que él debía respetárselo. Y yo pienso que eso hay que aprenderlo aquí, Daniel. Sí.
Bien, hacemos una pausa, regresamos con las declaraciones de Vance Paul y de Suplis y de inmediato a la inseguridad ciudadana, si es la policía, si somos todos, si es lo que siempre se dice, que a veces desde la misma policía se torpedea al jefe cuando vienen cambios, y la experiencia de Daniel ayudará, y el caso de los falsificadores de tarjeta de crédito. Yo insisto que a veces los clonadores. Yo insisto, Daniel, y sé que vamos a disfrutar mucho analizando esa parte, que aquí se creen ya conquistadores de la ética, los que abogan por el fin de la impunidad cuando se trata de los políticos. Tienen en su agenda 2 personas y ya con eso satisfacen la demanda ética y del imperio de la ley. Pero cuando ocurren casos como este, tú te das cuenta, pero bueno, y no vamos a decir que se siga investigando, no vamos a decir que se apliquen las medidas correspondientes y que todos y todas entren en el mismo saco. Cuando regresemos, seguimos con tantos temas interesantes en Metrópolis con Daniel Pousuazo. Decíamos por el final, aunque anunciamos varios temas, que es la policía, porque la policía investiga, Daniel, y es parte del tema tuyo. La policía sabe descubrir, la policía sabe detener también investigaciones y sabe no entregarlas completas. Y ahí viene el problema, la crítica, porque es más fácil criticar a la policía que a jueces y a fiscales, y todos cada día decimos policías, ladrones y asesinos. Y yo repito que lo dicen personas que tienen en su casa un capitán haciéndole los mandados y cuidándole 2 coroneles. Pero volviendo al caso de las clonaciones de tarjetas, y que Hacienda la suma estafada a 100 millones de pesos, tú dices, pero bueno, ¿cómo es que está pasando esto? Y que desde el primer momento complicidades en términos jurídicos muy claras y muy establecidas se eludan, se ignoren, y tú dices, pero ven acá, ¿quién interviene para que algunas personas no sean encartadas en el proceso? Y tú que tienes esa paranoia policial tan bien puesta, me dices que eso no es tan simple, que a veces hay pugnas allá adentro que deciden quién va, quién no va, a quién se le daña, entre comillas, una carrera, o a quién le dicen, venga para acá, que usted es igual que cualquier otra ciudadana que infringe la ley. Adelante. Sí. Bueno, en estos días que la policía es un punto importante en el foco de atención de la opinión pública y la ciudadanía, nos encontramos frente a situaciones que bien podrían decirse pueden poner a prueba a cualquier jefe policial. Tenemos el caso de que se han incrementado una serie de actos violentos, ejecuciones. Hace un rato, tengo entendido por una nota que me llegó, fue ultimado un mayor de la policía para despojarlo de su arma de reglamento, mayor retirado. Andaba con una suma de dinero considerable, unos 17,000 pesos, que no fue retirada de sus bolsillos, sino exclusivamente el arma de fuego, y en la provincia de Santiago. Pero esos casos son primera página, sí. Nos hacen las agendas en los programas de radio y de televisión, pero casos como estos, que involucran a personas que están en los medios, que están en los sitios VIP del Polígono Central, tratamos de omitirlos y de no mencionarlos. Bueno, pero yo veo que hay incluso mucha premura hasta del propio jefe de la policía de determinar quién va en el expediente y quién no va, cosa que el papel, no, eso no es papel del Ministerio Público. Nada, exacto, no es de la policía. No es de la policía. Ya el jefe de la policía está excluyendo a la esposa de la persona que se considera que era el playmaker nacional de la estructura criminal. Yo no conozco no lo conozco a él ni a la esposa, porque yo no soy persona de farándula. Pero por lo visto, este caso, si yo fuera asesor del jefe de la policía, le aconsejaría que lo manejara con mucho cuidado, porque hay corrillos
y donde hay comentarios que dicen que el esposo de Iberca, ¿es que se llama? Señor Vilorio. Es venezolano que tiene un prontuario, creo que en México también. Bueno, Sí. él y sus cómplices fueron víctimas de una banda que sí en este país se dedica a clonar, pero tiene apoyo político, militar y policial. Eso no excluye la responsabilidad de esta banda, ¿no? No. Sino que había competencia. Lo que pasa está que esta gente parece que quisieron venir a competir Exacto. con la banda que ya maneja el mercado nacional de las clonaciones de tarjetas y sencillamente, yo tengo mis informantes, le dieron, Oye, qué interesante. le dieron el zarpazo. Ahora que mencionas esas bandas... Escúchame, y tengo entendido hasta de la suma que se dice que se pagó para que la señora no fuera incluida en el expediente. Es un tema delicado, creo que los funcionarios, tanto policía como Ministerio Público, no deben apresurarse a dar declaraciones cuando en el ambiente hay tantos comentarios, e incluso se ven determinadas situaciones forzadas a querer sepultar el tema. Sí, pero será muy difícil sepultar un tema como esto debido precisamente a lo que decíamos antes del corte. Se supone que aquí hay un deseo de cese de la impunidad. ¿Qué significa cese de la impunidad para mí? Y te voy a sumar, Daniel Pousuazo. No solamente decir que juzguen a Félix Bautista. No. Y ese es el equívoco. No solamente decir que los funcionarios son prevaricadores. Luchar contra la impunidad es que cuando se trate de figuras de cierta relevancia y que tengan determinados contactos, también sean juzgados como cualquiera. No, porque aquí hay un problema, y lo digo porque esta mañana, participando en otro programa, me encontré con una persona con una actitud tosuda. Todo lo que provenga de un sector es malo y todo lo que provenga de otro puede ser bueno o no es tan malo. Y eso fue una discusión sobre el proyecto de ley de reforma de la policía. Bueno, esa persona llegó a negar cosas fundamentales, porque él se opone al gobierno y todo lo que provenga del gobierno necesariamente es malo, está contaminado. Y a veces son personas con mucha influencia en los medios y eso se reproduce y mencionábamos a Puerto Plata y en Puerto Plata está pasando un fenómeno con la regulación de las rutas de transporte para los cruceros. Quienes hemos tenido el privilegio de viajar y hacemos cruceros sabemos que sí te dirigen. ¿Tú haces crucero? O hemos hecho, sí sabes que tú te desmontas en un sitio y te llevan a determinados puntos y te garantizan determinadas cosas. Claro. Entonces se ha entendido, como estamos en un periodo preelectoral o electoral sempiterno, que quienes apoyan estas rutas de las guaguas, Centro Histórico de Puerto Plata y La Puntilla, son gobiernistas. Y quienes se oponen no. Y el interés de la provincia queda atrás. Con el caso de la ley... Escúchame, ¿qué pasa con el centro histórico? Es que quieren incluir Centro Histórico y Puntilla en las rutas de los autobuses. Sí. Para eso exigen una zona del malecón para aparcar esos autobuses. Sí. Entonces las personas de la... eso fue lo que yo escuché, que querían privatizar esa zona. Entonces las etcétera. personas que representan la oposición, que por cierto tienen un parentesco, son primos hermanos los que están opuestos, dicen que esa es la privatización y que esa es una barbaridad de turismo. Y los otros dicen ninguna barbaridad ni ninguna privatización, es simplemente utilizar unos carriles para que se aparquen los autobuses. Mira, sobre eso yo tengo un punto de vista. Usted sabe que yo soy un oriundo de la zona colonial por 3 generaciones. Creo que tú eres de los duendes de la zona colonial. Mi abuelo y mi abuela eran de la zona colonial, mis padres y yo. O sea, nosotros somos una familia oriunda de la zona colonial. Por ejemplo, yo estaba viendo en la prensa eso y no entendía cuál era no el dilema de Juan Lócuar, sino el dilema de por qué aparcar o no los autobuses. Miren, en la zona colonial sucede algo desastroso. En la zona colonial, en aras del turismo, usted viene bajando por los Obispos Mariño, que ya apenas es un caminito donde cabe un automóvil, y se le parquea adelante un autobús lleno de turistas, y usted tiene que esperar
que los turistas bajen, que saquen los pañales de los muchachitos que van a cambiar en el camino, que saquen los cochecitos, preparen la leche en el autobús antes de bajar. Oye, y usted se puede pasar 20 minutos. Fácil. 20 o 25 minutos. Yo un día que tenía un problema de cálculo renal, tuve que dejar el carro parado en el medio de la calle, irme al Palacio de la Esquizofrenia para poder orinar porque tenía un cálculo bajándome. O sea, pero es que es el único país del mundo, y me excusan el ejemplo, ¿verdad? Así tan folclórico que pongo, pero es cierto. Bueno, después me quería comer un amé porque no aparecía el dueño del carro. Entonces lo que hay que hacer es un espacio racional. Destinar rutas para eso no es privatizar. No. Es hacerlo menos agravante claro, para nosotros los ciudadanos que no estamos en turistas. Correcto. O menos gravoso. Para garantizarle a una persona que va a circular por una vía que puede circular, que no va a atropellar a un turista, que eso es un elemento importante, porque una persona que atropella a otra persona inmediatamente se puede ver en una situación legal que es bastante difícil, sobre todo que sabemos que los turistas a veces se tiran de los autobuses y atraviesan las vías sin mirar para los lados. Y yo le voy a decir a una persona que no ha atropellado a otra persona con un automóvil, trate de evitarse ese mal rato. Claro que sí. Que porque ahí policía, Ministerio Público, abogados, todos intentan sacar su tajada. Y volviendo al caso de la especie, a propósito de los falsificadores y clonadores y los que usaban las tarjetas, y deben existir muchísimos que las están usando, también, y sé que es de los temas que te apasionan, se nos hace creer que el crimen solo es producto de la pobreza. Entonces mezclan economía, política y oposición al gobierno. Dicen, helo ahí, tantos pobres que no pueden con su vida y por eso delinquen. Y no es así. No. Cada vez más esas hipótesis están descartadas. Existe el narcotráfico, existen las bandas de marginales naturalmente, pero no es para comer que están delinquiendo. Pero sabe que después del negocio del petróleo, de la cocaína, ¿sabe cuál es el negocio más rentable? La falsificación, clonación de tarjetas de crédito en el mundo. Y eso lo hacen los niños bien. Pero claro, eso es una labor de genios. Claro. Violentar todos esos recursos. La banca a nivel mundial y las compañías de seguros invierten miles de millones de dólares tratando de contrarrestar a los hackers que utilizan los software para violentar la seguridad de las tarjetas de crédito. Pero señores, este es un delito de cuello blanco que lo consume una élite. Exactamente. O sea, y es más productivo que todos los delitos después del narcotráfico. Y tú sabes que en casos Escúchame, y no hay que matar a nadie, no hay que salir a darle un tiro a nadie, no. El tiro se lo dan en el bolsillo al que le clonan la tarjeta. Pero exactamente. Y en este caso, y vuelvo con las demandas de no a la impunidad, se aplica previamente lo que yo le llamo la caridad penal. Si es Daniel Pou que comete un crimen, ay no, pero vamos a perdonar a Daniel antes del proceso. Sí. Entonces, si se trata de una figura muy popular en algunos estamentos, en algunos medios, ay no, a ella no. Pero algo... Entonces, ¿qué es esto? Pero Carmen, algo Pero a Ramoncito le cogieron pena una vez ya cuando estaba... Ay, el pobre Ramoncito. En algunos momentos me llegaron a saltar las lágrimas, y no porque... Sí, ya el pobre. Entonces a esta señora no la pueden tocar. Pero otra cosa, bueno, yo lo que creo que el jefe de la policía se apresura y desborda sus funciones cuando dice que ella no está dentro del expediente. Eso le corresponde al Ministerio Público. Además, desde antes, dijo, ella no. Será en la investigación policial, la investigación policial la puede excluir, pero la investigación criminal del Ministerio Público la puede incluso poner a encabezar el listado de los acusados. Entonces, hay otro caso que llama la atención para que tú veas cómo se maneja la impunidad y lo lubricada que está en nuestro país. Acaban de mandar para que cumpla en su casa casi pena cumplida. El falsificador de medicamentos, dirigente de un partido del país, de los establishment, y que sabe Dios cuántas muertes ha ocasionado falsificando medicamentos. Eso ha sido uno de los pasos más desacertados de los arreglos procesales que se hacen en el país.
Y no hubo una protesta. Recuerda que entre lo trágico y lo ridículo hay una línea divisoria imperceptible. Y hay una limpieza de la plaza de la bandera. De la bandera. Eso, entre lo trágico y lo Y ridículo. Y entre lo trágico y lo ridículo sigue el enfrentamiento, la contradicción entre las élites haitianas y dominicanas, y sobre todo con esta cantidad de peones nacionales que defienden todo lo que sea del otro lado. Lo acontecido esta semana deja sin argumentos a muchos. Está la declaración de Evans Paul, que dijo que nosotros somos los verdugos de los haitianos. Claro, eso excusa a las élites haitianas de que han convertido a sus propios nacionales en apátridas en su propio país. Que ahí vamos con Suplice. Entonces, yo decía, Daniel, y te voy a preparar para lo que viene, yo decía, ¿cómo vamos a seguir o cómo van a seguir los que yo les llamo los haitianófilos? ¿Cómo van a seguir defendiendo y apoyando a Vance Paul, que por un asunto absolutamente demagógico le dice a su pueblo, no, que esa gente son nuestros verdugos? Y nosotros no podemos hablar ni del degüello de Moca, ni de los incendios, ni los 22 años de ocupación, porque entonces somos racistas, fascistas y vinchistas. Y xenófobos. Y ahora también... Yo no soy vinchista, yo sigo a Vinvincito, entonces, el diputado del pueblo. Nos queda la declaración de Suplice, que lo mandaron, lo quitaron de inmediatamente, y Suplice lo que dice... Señores, que nosotros no hemos hecho nada para legalizar a nuestros nacionales. No es que no han hecho nada, es que se han negado a hacerlo. Y lo que dice no es él. No es pasivo, es activo. Que es haitiano. Que es haitiano, un intelectual. Pero aquí existen criollos que dicen que no, que eso no es así. Entonces pero yo no entiendo el malinchismo nuestro. Regresamos de inmediato. Desde el noviembre yo entregué todos mis papeles y ya yo estoy legal. Yo viene el año para el 19, pero yo viene como yo cumpla un visa, yo viene aquí, entrame aquí. Primer cosa yo hace, yo cogiendo café, primero, y segundo, y yo vende maní en la calle y yo dejo su maní, yo vende coco más. Vendiendo coco más mejor a mí. Ella entra primero y después que manda mi cuarto para arreglar mi pasaporte para entrar también. Aquí como en el año de 2007, para Jimaní, para venir aquí. Yo llego aquí porque en mi país no hay mucho trabajo, tú sabes. Yo llego aquí para buscar trabajo, para trabajar, entonces para ayudar a mi familia. Sí, hay muchos problemas. Yo trabajo en pintura. Yo trabajo subiendo andando, trabajando pintura. De mezcla, digo, pero gracias a Dios. Mi vecino dio su cédula para yo ir a sacar la copia. Como que le pidió 7 testigos en la organización. Me pidió 7 testigos. Yo tengo 22 años con la pública. Él siempre tira fotos, te da leche, cada vez él llega con la leche en la casa, así que mi papá a mí lo que me da en la escuela. ¿Maltratar? Yo no, nunca la gente no maltrata a mí, porque yo tengo muchos años vender aquí la Duarte. Yo tengo casi 10 años vender la Duarte, nadie nos molesta a mí. Yo saco el pasaporte, todavía el pasaporte mío no saca. Y entonces yo con mi papel, mi mamá declararme con esto, yo saca los papeles de legislación. Todos los juegos yo mando dinero a mis hijos allá. Aquí mejor, porque yo viví bien. Nadie nos molesta a mí. Yo viví bien más que Haití. Trabajo bueno porque todos los países hay inmigración. Porque los extranjeros deben tener su papel para vivir en el país. Y así mismo. Porque si yo me fui en Estados Unidos, tengo que
ir con mi pasaporte y visa, y después para hacer residencia, para vivir en el país, porque en todo el país es así, es así. Yo tengo un hijo que tiene 9 años y yo tengo otro de 3 años. Yo me siento bien, orgulloso con ellos. Sí, tú estás en la escuela estudiando y hasta yo también en la noche también. Ahora, hasta los papeles de la escuela yo entregar también me ayuda mucho. Sí, yo soy alegría, muy gozosa. Si no hace mi papel, no puedo vivir, no puedo vivir en el país. Es obligado para buscar cuarto. Yo quiero cambiarla, porque si tengo papel en un país ya yo estoy libre. Bueno, eso le faltó a Evans Paul conocer, pero Suplis dijo tan simple. Por cierto, esto tocayo tuyo, Daniel, el embajador, ya ex embajador, lo que dijo, no, nosotros no podemos culpar a otros gobiernos de lo que nosotros no hemos podido hacer con nuestros nacionales. No les proveemos ningún tipo de documento, no los registramos. Eso dijo no un fascista dominicano, eso lo dijo el embajador haitiano en la República Dominicana. Lo que pasa está que ese señor conoce la distancia con los ridículos. Exacto. O sea, hay personas que aún desempeñen una posición o representen a una empresa, a un gobierno, saben que no se pueden permitir caer en la ridiculez, ni en términos de mentira y engaño. Yo creo que él fue muy honesto, pero hay una cosa que me está llamando mucho. Fue una entrevista a un periódico haitiano. Haitiano, ¿Cuál sí, yo la tengo, la entrevista. Hay una cosa que me llama la atención. Hay dominicanos que saben tan poco de este tema y entonces opinan en los medios de comunicación que están tratando el tema como que el gobierno haitiano retiró a su embajador de República Dominicana, que muchas veces se hace como una medida de protesta. Pero no es que el gobierno haitiano retiró a su embajador, es que el gobierno haitiano canceló a su embajador. Sí. O sea, es el enfrentamiento con la persona que está desempeñando el puesto. Exacto, e incluso puede designar otro. No hay ruptura de relaciones. No hay ruptura de relaciones. De hecho, creo que la encargada de negocios, una señora, es la que está ahora mismo fungiendo como embajadora de Haití. Hasta tanto el gobierno haitiano decida enviar a otro embajador. Hay que decir que este embajador fue propuesto desde hace muchísimos años para venir a República Dominicana, pero producto de las pugnas internas en las élites haitianas, impedían que él viniera a desempeñar el papel de embajador. Que a propósito de embajadores, a mí me ha extrañado mucho, y lo he dicho en otros foros, Daniel, el silencio o el perfil tan bajo del embajador nuestro en Haití, del apreciadísimo amigo Rubén Silié. Rubén Silié, ¿Cómo ha notado eso? Bueno, Rubén es un hombre que quien conoce a Rubén sabe cuál es la situación de Rubén y que quizás también confronta una situación, un estadio en su vida profesional muy particular, porque muchas de las voces, de los momentos donde Rubén podría ser la voz dominicana, la asume el canciller. O sea, es como quien dice, Rubén ha pasado a un papel muy pasivo con respecto al tema haitiano. Tú revisas los periódicos y tú no ves una declaración de Silié hace ¿cuántos meses? Para nada. Aparte de eso, yo creo que él, conociendo a Rubén, que es una persona muy prudente, te lo digo porque trabajé con él en Flatso durante años y lo conozco bien, como a él siempre se le tildó de ser un pro haitiano, yo creo que él mantiene una cierta discreción, un cierto recato, dejando de que sea la Cancillería dominicana que ha asumido el papel protagónico en todo el proceso de la negociación. Tú fuiste más real diciendo eso, parece que es eso, porque a mí me extraña muchísimo, incluso en la gira, los viajes, en los foros internacionales, no habla el embajador dominicano. No habla. Creo que no es un momento de embajador. O sea, hay en relaciones internacionales hay momentos que son de canciller y momentos de embajador. En este caso creo que no es un momento de embajador.
No creas que vamos a obviar algo que te dije al principio, a propósito de seguridad, a propósito de policía, de reforma, de transformación. Desde la época remota hasta durante los 12 años se decía, quieren fastidiar al jefe de la policía y entonces le hacen un desorden afuera. ¿Tú crees que todos estos hechos sucesivos, continuos, constantes, tienen que ver con esa tradición entre bandas policiales? Tú dices en este momento. Ajá. Mira, yo no te puedo decir con certeza que tiene que ver. Yo he sostenido desde hace mucho una tesis, aquí en este mismo espacio de televisión le he planteado. Cuando tú no erradicas realmente las causas que te generan la violencia y el delito, y solamente tratas con elementos paliativos algunas manifestaciones, sobre todo estableciendo controles, se te sucede una situación. Y es que en un momento determinado vas a tener picos que suben, picos que caen. Y hay que ver también el modelo del desarrollo delictivo en República Dominicana. El desarrollo delictivo en República Dominicana, y recuerdas porque también te di una cátedra aquí de eso, y me excusa la inmodestia, yo dije que nosotros estábamos pasando de un estadio de tercer nivel a uno de cuarto. ¿Qué característica tiene el de cuarto? Primero, en que baja la violencia. Sí que, no, baja es la que, violencia porque ya el delito no es un delito que parte tanto de acciones individuales, sino de estructura del crimen organizado. El crimen organizado ha dado demostración en este país que tiene cooptado a la policía, a la DNCD, a sectores políticos, a sectores empresariales. Es grave lo que Y el crimen organizado, no estoy hablando tan solo de narcotráfico. Esas instituciones, esas bandas que clonan tarjetas de crédito, que falsifican documentos, etcétera, etcétera, que hoy en día tienen empresarios que tienen choferes de la policía asignados. Pero ¿cómo tú me explicas una cosa así, Daniel, y que haya pasado una semana, 2 semanas, y que sigamos? ¿Por qué están pasando estas cosas? Que por demás hay que reivindicar el uso de cámaras, me encanta eso, porque sí. eso es, ya hay un adelanto. Mira, ese señor se siente tranquilo y confiado que nada va a pasar. Él le tiene la puerta cubierta indiscutiblemente, él no está ahí solo, porque eso no se hace de esa manera. O sea, los que están afuera son más, porque si acaso se presenta una situación y hay que cubrir. Mira, y un detalle, llegó el momento de los lugares privados con acceso al público que me garanticen mi seguridad, Daniel, si yo voy a consumir, ¿eh? No, pero aquí ninguno te lo garantiza. Porque ese es otro aspecto. De hecho, aquí hay un negocio famoso de pizza que le sucede, aconteció una situación así hace como 2 años. Yo recuerdo la polémica que se formó en torno a la situación y el dueño le dijo a las personas después que fueron atracados, ustedes se pueden retirar, nosotros no tenemos que ver nada con esto. ¿Se me entiende? Porque yo digo, es verdad, la policía tiene que cuidarme, a mí, a ti, a todos ustedes. Pero espérate, un sitio público con acceso al público, tiene que garantizar. A mí lo único que me da miedo de esos sitios es que a veces contratan a un guachimán. Que es esos grupos paramilitares dirigidos por esos exoficiales. No, pero oye lo peligroso que contratan a un guachimán. Cuando un guachimán ve una situación así, muchas veces, si logra reacciona de la manera más desafortunada posible. Si logra reaccionar, por eso Porque yo comentaba en otro programa el caso de un robo con violencia en una tienda muy importante en la Tiradentes, y mientras todo ocurría, el señor de esos ejércitos privados estaba recostado de la pared, y cuando le preguntaron, ¿usted no iba a hacer nada? Dijo, no, me van a matar. Claro. Entonces, no los preparan, los inscriben en la nómina, le dan un fusil y le dicen, ve a cuidar. Pero que eso por lo general, mira, lo que pasa es que esas personas por los generales de los generales. Sí, correcto, tienen una trayectoria, entran como marginales a la policía y salen siendo de la policía marginales. Y por eso entonces se van a la compañía de Watchman para seguir siendo marginales. Es que la seguridad en República Dominicana, tanto privada como el sector público, está en manos de la marginalidad. Una modificación de la estructura policial evitaría estas cosas. Los colombianos dicen, los expertos colombianos, y tú lo debes conocer perfectamente,
que Colombia, para dejar de ser marca país de la violencia, invirtió mucho dinero y aumentó la nómina policial. Sí, pero aquí no se le puede aumentar la nómina policial a gente que está en Nueva York. ¿Cómo así? Si Tú parte... lo vas a decir después de la pausa. Bueno, perfecto. Okay. Solución hay. Lo que pasó en la Dirección General de Aduanas de Santiago, en las aduanas de Santiago hace también 2 semanas, demuestra eso, que no hay miedo a las leyes, lo que yo creo. En ese caso ellos no sabían que había cámaras y se estaban repartiendo el dinero. Lo que pasa es que no hay régimen de consecuencias. O sea, ya un grupo de empleados de la aduana de Santiago traía droga y armas en unos famosos tanques que venían de Estados Unidos. Armas, trajeron ametralladora UCI y esos muchachos están en las calles de República Dominicana. Sí. Entonces no hay por qué temer para delinquir. Si tú piensas que en República Dominicana se va a finalizar el tema de la delincuencia por temor a las consecuencias, te puedo decir que te acuestes de otro lado, porque de ese lado no vas a dormir. Pero mira, lo más estremecedor, como con el Banco Peravia, que hay familias, sí, el padre, la hija, ellos todos están delinquiendo, sabiendo que tú vas a coger el dinero y yo... Pero espérate, Daniel. Pero date cuenta. ¿Soluciona una ley todo esto? No, eso no es tema de ley. Señores, eso es tema, ¿tú sabes de qué? De tratar de construir un país. Ese es el tema que sucede en República Dominicana, que no podemos tener un guante de seda para uno y para el otro una manopla de hierro. Tenemos que tener guantes de seda para todo el mundo, manopla de hierro para todo el mundo. El problema está que mientras tengamos en este país un Estado de Derecho intermitente, donde las consecuencias son para los pobres, que la policía lo mató en un intercambio de disparos, no importa, ese vivía abajo de una yagua, en la Sursa, en Mono Mojado. Entonces, mientras esta vaina, que pretendemos decir que es una nación, y me excusa el término, se maneje de esa manera, donde a un falsificador de medicinas, que sabe Dios cuántos muertos tendrá en su haber con ese delito, se le mande para su casa, cuando yo creo que deberían llevarlo al CISAL de Asua, y qué pena que Ludovino no está vivo para que le dé su lección. En China lo solucionan de una manera poco ortodoxa. Muy poco ortodoxa. Sí. Entonces, porque ese señor, oye, en ningún país del mundo una persona así, que es sospechosa de haber matado decenas de personas con la actividad a que estaba dedicada. O sea, se le permite de una manera tan graciosa que se retira a sus habitaciones. No, pero hay algo que se te ha olvidado. Ese falsificador le vendía al Ministerio de Salud Pública. Bueno, pero el Ministerio... Eso ya es como bueno, la iglesia en manos de Lutero, ¿verdad? Exacto. O sea, pues definitivamente. Entonces, mientras suceda eso, mira, lo que tenemos es una suma de impunidades, de falta de régimen de consecuencias, de evitar los controles, pero no pasa nada. ¿Tú quieres que te diga lo que a dónde puede llegar este país si seguimos en esa tesitura? Dime. Dime. A lo peor que puede suceder. Estaba buscando una información a propósito de dónde llegamos. Dice, cuando hay situaciones así, la violencia llama a violencia y a veces hay enfrentamientos entre todos. Yo creo que no entiendo muy bien el asunto, pero yo creo que todavía la policía tiene control de ciertos cotos delincuenciales en el país. De todos, diría yo. Eso se puede interpretar de mil maneres. Sí. Cuando decimos lo tiene de todo para bien, pero también lo tiene para mal. Exactamente. ¿Por qué? Porque eso es uno de los temas que al momento de ventilarse, la ley orgánica de la policía nos pone en el dilema. ¿Se transformará la policía con la ley orgánica? ¿O seguirá siendo la misma policía con una nueva ley orgánica? Peor, más frustrante. Mira, Daniel, se nos queda la ley de armas y yo sé que ahí tú tienes tema para 3 programas de Metrópolis. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. A Daniel no, porque él es parte de Metrópolis. Muchas gracias.